Bueno, quiero darle las gracias a Oye, los no amigos sé, que nos... espérate, Quiero darle... espérate. ¿Ah? No uses muletilla mala. Ya. Déjate decir a la larga. Eso es lo primero. Y lo otro, no hables con la boca con comida. Oye, ¿Por qué hablas como si fuera Iván yo le, Zamorano? yo le quiero dar las gracias a la gente porque te está pagando el solarium, parece. Está en el solarium, en el corte de pelo. No Es sé, yo creo que... eh, es la luz ultravioleta. yo no sé qué te pasó. Es decir, amigos, bueno, pueden ver desde el inicio de los capítulos cómo hemos ido evolucionando y el efecto de la cuarentena. Oye, Así que, estoy más flaco también. La cuarentena me ha puesto, he bajado 1,5 kilos. ya, de agua. No sé por qué. Estoy 1,5 kilos más flaco. Yo creo que estoy como comiendo poquito y más ordenado. Más ordenado. Como que, oye, hoy día es un talk corto de Lillo y Cortito. Lillo. Sí, Media cortito. hora, sí, media hora. Sí, Vamos a bien hablar. cronometrado. Mira, esta respuesta también, el capítulo de día va dedicado a Joaquín Sánchez, que fue miembro del iWatch de la Cámara B, que levantó el punto para las pruebas que vamos a hacer. Nosotros estamos haciendo el protocolo para las pruebas, pero en realidad el foco es que la conversación de hoy día es sobre muestras, sobre pruebas, sobre test, qué significan, cómo se utilizan y aclarar sobre en el fondo es discutir sobre qué información entregan y qué decisión se puede tomar sobre eso. Y en particular, lo que ocurrió con el caso este de los positivos asintomáticos que no se estaban contabilizando y luego se contabilizaron, y discutir sobre las implicancias de eso desde el punto de vista de la propagación del virus, la información que se puede recopilar y por qué es importante. Ya. Pero partamos entonces sobre los tipos de testeo Ya. y qué información entregar. Ya mira, lo de los distintos tipos de testeo, siempre se hablan como del PCR, ¿no? Que es la reacción en cadena de la polimerasa. Esa es como la abreviación. Y lo que hace el PCR es detectar el material biológico, es decir, el ARN, el ácido ribonucleico, o el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Es decir, cada organismo, cada ser vivo, está constituido por un material genético. Ahora, los virus, si bien no entran en la categoría de seres vivos porque dependen de un hospedero, ellos también tienen un material genético. En el caso del coronavirus es el ARN, el ácido ribonucleico, y con el PCR uno detecta el material genético. Ese es el mejor. En el coronavirus, en el SARS-CoV. Exacto, ese es el mejor. En realidad, mira, yo tenía justo aquí, no es una presentación, pero vamos a dejar el link, como siempre nosotros hacemos las referencias, todo. Tampoco vamos a hacer una clase de esto, pero porque es un poco específico, pero yo voy a compartir aquí justo una página. Deja ver cómo esto, compartir carpeta, no, compartir, presentar ahora, una ventana. Entonces voy a compartirles ya mira. No sé si se ven. ¿Ves, Pato? Sí, sí. Ya mira. Esto es una página súper buena. Se llama Genotipia, que es un blog de divulgación un poco científica. Y explican un poco la importancia de las detecciones del coronavirus. Ahora, ¿qué es lo importante? Esta es la estructura del coronavirus, que es una membrana como de lípidos, es decir, de grasa. Es como cuando uno pone aceite en el agua, se forman como unas micelas de aceite. Eso sería esto, ¿ya? Y adentro está este material genético que pueden ver acá, ya que se llama ARN vírico. Entonces, ¿por qué el PCR es como de la forma más precisa para detectar el material genético? Porque es una técnica súper sensible y muy precisa.
a diferencia de los otros test que después los vamos a conversar, que son los test de detección de anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Este toma tiempo, toma como entre 1 a 2 días en hacerlo. ¿Por qué? Porque primero uno tiene que hacer la extracción del ADN o del material genético, del ARN. Después, por distintos tipos de procesos, se tiene que pasar a ADN, al material genético del ADN, para recién empezar a hacer el PCR cuantitativo. Si se fijan, son varios. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se pasa de uno a otro? No, ahí Bueno, no entiendo. sí, mira, lo que pasa es que tampoco no quiero entrar mucho en detalle en el ámbito biológico, pero hay unas enzimas, es decir, hay unas proteínas que se encargan de pasar del ARN al ADN, ¿ya? Pero tenéis que entrar a esos detalles, pues, y por eso por eso estamos dando la lata, pues. Ya, entonces, si tenemos el ARN, uno, con todos estos kits de materiales biológicos, uno pone proteínas que se llaman transcriptasa reversa y pasa del ARN, lo pasa a ADN. Y recién ahí podemos empezar a detectar el material genético del coronavirus. La única diferencia entre el ARN y el ADN es una base nitrogenada que es uracilo, que el ADN no lo tiene, entonces lo que hace se cambia. Es un tema técnico. Pero lo importante es que... Tenéis que explicar qué es cada uno de los bloquecitos que se ven en el diagrama. O sea, cada uno de estos son bases nitrogenadas, ¿no? ¿Qué Claro. son? ¿Cómo funcionan? Sí, No entiendo tu explicación. cada una de estas cositas se llaman bases nitrogenadas. Es que si yo te digo bases nitrogenadas, tampoco me imagino que ni tú Pero ni es la que gente va a estar escuchando lo que es una base nitrogenada. pero no soy tonto, o sea, ya, un poco, pero explícame, po. Entonces, cada uno de estos reglones es una base nitrogenada, que es un componente orgánico, químico, que es el que forma el ADN o el ARN. Entonces, si se fijan, esto es como un puentecito, ¿ya? Entonces, cuando uno pasa a transcriptasa reversa, que es una proteína que ayuda a formar el ARN en ADN, y mantenemos en la mayoría estas bases nitrogenadas, excepto una que es uracilo que pasa a timina, ¿ya? Y después de eso, después cuando ya uno tiene el ADN constitutivo, uno recién puede empezar a hacer el PCR cuantitativo, o el PCR en general. O sea, tomo el bicho, le meto esta transcriptasa. Es que esto es como hacer un batido, ¿no? Como esos batidos de Sí, proteínas y esteroides que te tomáis tú. claro, Entonces algo parecido. meto cuestiones, meto sustancias, meto esta transcriptasa al ARN y lo transformo en ADN y ya está listo para ser enviado al PCR, a la prueba. Sí, en Ya. términos simples sería como eso. No sé Ya. si fue tan difícil entenderlo, ¿lo entendiste? Sí, yo lo entendí. Ah, ya, me parece. Entonces, decir, la mayoría de la gente lo va a poder Lo entender. va a entender, sí. Ya, Y el PCR, ¿cómo es la prueba? ¿En qué consiste el PCR? ya. Entonces, es por eso, es por eso es que toma tiempo este test. Si te fijas, todos estos procesos duran horas. La extracción puede tomar como 5 o 6 horas. El proceso de la transcriptasa reversa toma otras 4 o 5 horas. Entonces, ya llevamos 7 o 8 horas aquí, solamente en este proceso. Ya. Entonces, ¿cómo lo podemos cuantificar? Y aquí viene un poco lo que yo les dije en el conversatorio pasado, que uno agarra un segmento completo o un segmento determinado de bases nitrogenadas. Por ejemplo, aquí hay como 20. Uno puede tomar, parece que los test que están haciendo, uno toma 100 de estas bases, ¿ya? 100 de estos cuadraditos, como dijimos. Ya, Entonces, este es el material, lo que está ahí es el material que sale de esta preparación que se hace con el material genético del virus y lo transformo en esa cadena que está ahí. claro, Y ahora, y ahora este test lo que va a intentar es identificar un gen, de cierto largo, de cierto claro, tamaño. exacto, exacto. Un cierto tamaño. Imaginémonos de que yo no sé más o menos porque hay distintos tipos de genes que se pueden utilizar. Me refiero a genes, segmentos o pares de bases nitrogenadas, es decir, estas cosas. Todo esto es lo que uno podría decir, esto es un gen, porque codifica una proteína. Recuerden que Ya. del ADN uno pasa a ARN y del ARN uno hace una proteína. Y el virus tiene distintas proteínas. Entonces, por lo general se hace con proteínas estables del virus, que principalmente son proteínas que están en la cápside, es decir,
en la membrana del virus. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante de esto es tratar de cuantificarlo o ver si esto está o no está. Y lo que se hace principalmente, se ponen, si se fijan acá hay algo de color verde y algo de color celeste, y se ponen unos primers, que se llaman en inglés, pero es como unos pares de bases que son complementarios a estos puentes, es decir, van a tocarse. Pequeños segmentos, no son más de 5 a 10. ¿Se entiende? Y uno tal de cual estos, como lo muestra la figura. tal cual como les muestra la figura. Y de hecho el largo de la cadena es más o menos parecido a lo que hace el texto, ¿no? Es como, ¿de qué porte es la pieza que va a intentar buscar el test? El largo de esa cadena es como de 50... Claro, como 50, ¿sí? 60 bases nitrogenadas, más o menos. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo importante? Que una de estas tiene una sonda fluorescente, es decir, la podemos detectar, la podemos mirar. La que es compatible tiene un color y además se va a pegar como un imán a esa base de ADN monocaternario que dice. Exacto. Ya. Si se fija. Entonces, posteriormente uno agrega otra enzima, es decir, otra proteína, que lo que va a hacer, si se fijan, acá hay un espacio. Lo que hace esta proteína va a llenar ese espacio. ¿Te fijas? Sí. Entonces, y eso es lo importante, porque cuando no hay material genético, esta proteína se cae y uno no puede detectar el virus. Es decir, uno no detecta material genético, por lo tanto, no hay carga viral. Como esto se completó, si se fijan, acá, uno podría decir, el virus está completo, el gen, o lo que estamos analizando, está presente. No ¿Sí? entendí el paso. No, sube. No entendí cuál es el rol que juega la polimerasa y qué pasa por la etapa del último diagrama. Ya, pues lo que pasa es que la polimerasa completa este puente. Si te Ya, fijas, ok. aquí está cortado. Listo. ¿Ya? Entonces, También es como una sustancia más que le he hecho a este sí, batido que estamos formando. exacto. Ya, ok. Y esta es la fundamental, porque si esto no se completa, si te fijas, si no se llena esto, Sí. no se activa la molécula fluorescente, porque la molécula fluorescente Ok. se libera. O sea, la polimerasa entra, lo agrego a esta cuestión llena de aditivos, entonces el ADN no solo completa, sino que activa la propiedad fluorescente de la Exacto. molécula que se estaba armando, entonces ahora lo voy a poder ver en el fondo. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que si tú tienes el gen presente en tu muestra, se va a completar la molécula de ADN y te va a liberar una molécula fluorescente. Y eso es lo que tú detectas. La ¿Qué es lo que dice? fluorescencia. La fluorescencia, por ejemplo. Si O te sea, fijas, esos análisis de software, análisis de imagen, ¿no? no, lo que pasa es que el equipo se llama termociclador. Y el termociclador, cuando tú estás haciendo el proceso, se liberan, tú excitas con pequeños haz de luz y eso te emite una fluorescencia. No es imagen, yo no lo veo. Solamente se detectan los cambios de luz en un equipo específico. Pero yo puedo medir yo mido esa fluorescencia. Exacto, Con eso es lo importante. un dosímetro, un radiómetro, no Exacto, sé. un radiómetro. Ya. Se mide. Por eso se llama, esta es una forma cuantitativa. Y es muy importante para la gente que hace test virales. ¿Cuántas partículas virales tiene tanta ropa? ¿Cuántas partículas virales tiene una mascarilla? ¿Cuántas Pero es que, partículas espera, virales? es que esto es importante, creo que, porque lo que está puesto ahí, ese largo de cadena, que en este caso debe tener unas 30 bloquecitos, que son estas bases nitrogenadas, se completa primero con esa sonda fluorescente que dice, luego el ADN polimerasa juega el rol de activar la fluorescencia, y eso que está ahí es una partícula viral, Exacto. detectable. Eso, Esto exacto. es como la unidad mínima que el test es capaz de iluminar en el fondo, de detectar, haciéndolo fluorescente. Y esto se llama carga viral. Eso es una carga viral. Uno podría decir, en términos simples, que esto, si te sale uno podría decir que es probable que haya un virus aquí. Es decir, una partícula viral. Listo. Ya. Y por eso es cuantitativo, porque mientras más trozos de gen hayan calzado con sus respectivos aditivos y se hayan vuelto fluorescentes,
mientras más fluorescencia se despliegue desde esa imagen o lo que se esté preparando y se mida, quiere decir que hay más cargas virales y que hay más presencia de material orgánico, de material genético de ese virus. Exacto. Ya, o sea, Eso es. y por eso es cuantitativo, porque hay una relación entre lo que estoy detectando, la luminiscencia, lo estáis explicando acá, con la carga viral. Con la carga viral. Ya, ok. O sea, listo. Entonces, posteriormente se hacen gráficos. Por ejemplo, aquí vemos los gráficos de fluorescencia con respecto al tiempo, porque a medida que uno va aumentando estos ciclos, porque esto se repite varias veces. Es decir, esto se usa, lo ideal es hacerlo por lo menos en media hora a una hora. Y allí uno tiene resultados de distintas gráficas. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, la última parte toma como una hora. Entonces, imagínate que esto sea la parte control, o no sé, un paciente con poca carga viral y un paciente con alta carga viral. Entonces, esto va a estar corrido un poco hacia la derecha, porque va a tener más. Es decir, esto quiere decir que en menos tiempo va a tener más fluorescencia. Sí. Ya, o sea, en el fondo los gráficos para una persona con poca carga viral está más corrida hacia la derecha. Exacto, del gráfico. Porque le tomó más tiempo a alcanzar ese nivel de fluorescencia. De fluorescencia, exacto. Y después hay distintas formas de calcular esto. Por ejemplo, mira, fíjate. No sé si se ve esto. Ya, sí, algo se alcanza a ver. Voy a tratar de agrandarlo un poco más, pero no sé si podamos. Pero esta es la parte como más importante porque después uno trata de cuantificar esto. Hay que llegar con todo esto preparado, ya, por favor. Sí, perdónalo poco. Mira, lo que pasa es que uno hace ciclos, lo que te decía yo. No sé si se alcanza a ver, pero hay distintos colores. Sí, se ven. Ya, este sería como el control y este sería el que tiene como mayor cargas virales. Por darte un ejemplo, porque lo que se hace después, se hacen cuantificaciones de los ciclos, se sacan coeficientes y de esa forma uno matemáticamente podría decir, mira, esto es tanta la carga viral, esto no tiene tanta carga viral. Ya, bueno, no te caché bien esa parte, pero lo importante es que se entiende el principio de la prueba PCR, lo que hace. Claro, lo que eso define muchas cosas, define lo que es una carga viral, y en el fondo es una carga viral detectable para el PCR. El PCR, claro, que además que es el PCR cuantitativo, porque claro, a nosotros nos pasa que nos están entregando dos tipos de información. Una es la cualitativa, es decir, si hay o no, y no se hace cargo de la cantidad. Exacto. Y el otro test, que es el PCR cuantitativo. Ahora, ¿pero son test distintos? ¿Es el mismo que simplemente requiere más tiempo? O sea, porque yo me imagino que para bajos grados de fluorescencia significa que ya está, pero no me hago cargo de cuánto hay, es decir, lo corto, lo trunco antes y no hago todos los ciclos que me faltaban. ¿Eso es así? ¿Cuál es la diferencia? Eso es así. Lo que pasa es que en Chile y en el mundo en general no hay, bueno, en el mundo sí, pero en Chile no hay tantos PCR cuantitativos como estos. ¿Pero entonces, PCR cuantitativo es el procedimiento o es...? Déjame explicar. Lo que pasa es que hay dos tipos de PCR. El PCR cualitativo, el que te puede decir, tú tienes el gen del virus en tu cuerpo, sí y no. Nada más. ¿Está o no está? Y está el otro, que es que es el PCR cuantitativo, que es la misma base bioquímica, es decir, es la misma técnica, pero el cualitativo no usa una fluorescencia, solamente usa te detecta la presencia del material genético sin usar fluorescencia. Ya, ok. El cuantitativo, está incorporado el tema de la fluorescencia y te ayuda a determinar el número de copias de material genético que tú tienes en una determinada muestra. Por eso es muy relevante este tipo de PCR cuantitativo cuando tú, por ejemplo, quieres comparar si algún equipo que está eliminando el virus funciona o no con respecto a algún tipo de superficie, de tela, etc. ¿Se entiende? Ok, porque en ese caso, ya, pero mira, si queréis dejáis de proyectar tú. Ya. ¿O vais a proyectar algo? No, nada más. Claro, porque... Bueno, y después los que vienen, espérate, después los que vienen son solamente
los test de anticuerpos, que esos son los rápidos, que toman un par de minutos, por ejemplo. Test de No, pero anticuerpos. mira, es que si lo podemos tocar, pero es que antes de pasar a ese Ya. quería reafirmar el punto. Terminemos el punto que estáis conversando del PCR. Porque en el caso del PCR cualitativo, solo me puede decir si existió o no existió el material genético. Claro. Si está o no, claro. Porque, y esto es lo que preguntaba Joaquín hoy día. Entonces, el punto es que si yo voy a detectar, porque nuestro punto es que tenemos que hacer muestras, o sea, tenemos que hacer pruebas de si la cámara UV, esto aplica para cualquier cosa, pero el ejemplo es práctico. Tenemos que hacer muestras de la cámara UV con mascarillas de pacientes con COVID. Entonces, lo metemos en la máquina, se irradia y tenemos que obtener alguna información de ahí. El PCR cualitativo, lo único que me va a decir es si ahí existió o no existió el material genético. Pero claro. A no ser, espérate. Pero después, no, es que, pero mi punto es que después de un ciclo de irradiación, la luz UVC va a haber probablemente destruido parte del material genético. Es posible que incluso sea capaz de inactivar el virus, pero el PCR cualitativo no me va a poder decir eso. No me va a poder decir si sigue o no inactivado, o si se volvió inactivado, porque ahí tendría que tomar muestras y hacer un cultivo biológico para saber si efectivamente el virus, bajo la radiación, ahora es capaz de seguir replicándose. Sí. Y eso un PCR cualitativo no me lo puede decir. Sin embargo, y para terminar de ver si lo entiendo bien, pero sin embargo, sí me puede decir, no, pues, nada, pues, solo me va, o sea, salvo que haya destrucción absoluta del material genético de esta carga que definimos recién, salvo que exista destrucción absoluta de esa carga viral, de esa partícula viral, siempre me va a parecer positivo. A no ser de que la máquina destruya el material genético. Por completo. Por parte, es que no por completo, porque es cualitativo. Si es cualitativo, lo que pasa es el punto. Si es cualitativo, tú puedes tener mucha o poca, pero no lo vas a poder diferenciar. Claro, es lo que digo. Lo que estás diciendo tú. Sí. Pero por eso, para estos tipos de test, el que quieran hacer ustedes o el que quiera hacer cualquier otra persona que nos está escuchando, lo mejor es hacer uno cuantitativo, porque ahí sí tú vas a poder determinar ese punto. Ese es el punto, esa es otra cosa, porque el cualitativo no solo nos dice sí o no, solo serviría para probar la hipótesis de que lo que sea que se está probando destruye por completo el material genético. Claro. O hasta el umbral de sensibilidad del equipo. Etc. Claro, todos los equipos tienen un umbral de sensibilidad o de saturación. Hasta ese nivel. Sin embargo, el PCR cuantitativo, si bien va a seguir siendo incapaz de decirme si el virus es capaz de ser inactivado, porque para demostrar eso tengo que tomar una muestra de qué significa que sea inactivado. Lo irradio. El virus se deterioró. Lo tomo, lo intento cultivar, ¿cierto? Y como está dañado, no va a poder replicarse, el virus fue inactivado, a pesar de que sigue habiendo material genético. El cualitativo, como hubiese dicho, existe, es un sí. Pero en este otro tipo de prueba de cultivo biológico, me va a decir, existe, pero está inactivado. La máquina funciona. Como no puedo, ya que, eso por un lado. Por otro lado, tengo el PCR cuantitativo. Y en ese caso, dado que la luz UVC o cualquier otro método de desinfección puede destruir el material genético, la partícula viral, sí podría medir el nivel o la tasa de degradación de esa partícula. Y hacer las partículas virales. Uno podría determinar y inferir algo sobre eso. Por ejemplo, que disminuyó un X porcentaje la cantidad de partículas virales presentes en esa mascarilla con pacientes COVID. Y eso es súper importante porque ya hay trabajo. Sí, eso es importante porque ya hay trabajo que te indican más o menos cuánta es la carga viral o cuántas partículas virales son necesarias para infectarte. Ya, ese punto, eso es muy importante, ¿no? ¿En qué rango se mueven? ¿En qué rango se están moviendo de concentración, Paco? ¿O cómo se expresa? ¿Cómo se expresa la concentración?
se expresa así, literalmente, carga viral. Y se cree que entre 20.000 cargas virales, es decir, si tienes 20.000 copias de material genético, esto se ha hecho en macacos. Tú podrías infectar a una persona. Ahora, obviamente, en este caso, un modelo animal. Pero eso también depende mucho de tu sistema inmunológico. Pero esos son como los promedios que, por ejemplo, pero esos son los valores. Claro, nos pone un orden de magnitud. O sea, 20.000 cargas virales es necesario para contagiar a alguien. Ahora, 20.000 cargas virales es lo que cabe en una gotícula, en una partícula. En una cutícula, exacto. O sea, en el fondo, basta con que una gotícula llegue a tu sistema respiratorio, o sea capaz de pasar y filtrar las primeras barreras naturales, o al ojo, y ya tienes potencial de estar contagiado. O sea, es la nada misma. Es la nada misma. Ya, ok. Ya, eso es te da un orden, es una muy buena referencia porque te da un orden de magnitud de cuánta exposición necesitáis para contagiarte, y por otro lado, te dice qué información puedes obtener de estos métodos de detección. Ya, okay. Exactamente. Y es fundamental porque, como decías tú, los testeos actuales, lo único que te interesa es saber si está o no está. Pero si uno realmente quiere evaluar este tipo de cosas, si una máquina funciona, si, no sé, si el ozono me está desinfectando cosas, lo ideal es hacer este tipo de cosas, es decir, testear cuántas partículas virales podrían haber en una superficie, o bien hacer el otro ensayo, que es mucho más caro, que es... Habla de ese ensayo, que es la alternativa, porque la alternativa a cualquiera de estas cosas es el testeo biológico, ¿no? Claro, y el testeo biológico, que se llama de actividad biológica, lo que uno hace es, por ejemplo, que es lo que hace la mayoría de los papers, donde dicen, este virus vive 100 horas o 72 horas en una superficie como el acero. Lo que hacen, exponen el virus en la superficie del acero, después extraen pequeñas partículas, eso es como unos cotonitos, Sí, como algodones, y posteriormente de eso extraen el material biológico y lo exponen a células humanas, a células de macaco, y posterior a eso observan si hay una infiltración del virus en la célula. Eso es un ensayo biológico. En un plato Petri, sí, no sé. En un plato Petri, claro, placas de cultivo. Ya. Y posterior a eso analizan cuántas cargas virales tiene la célula y todo el tema. También por bioluminiscencia, ¿no? También por bioluminiscencia. Algunas veces sí, lo hacen por bioluminiscencia. Exacto. Okay. Ya, y termina conversando sobre, mira, dos cosas. Termina hablando de las otras pruebas rápidas y después terminemos discutiendo sobre lo que pasó con estos test asintomáticos, perdón, de estos dispositivos asintomáticos. Porque creo que lo interesante es que cómo todo esto se transforma de nuevo en decisiones que hay que tomar. Hoy día se están siendo tomados hoy día, que la semana pasada había este tema de la contabilidad, de que no estaba, y por qué es importante. Ya, mira, voy a igual presentar tu pantalla completa. Pero más corto sí, porque ya lleváis 45 minutos. Dando la lata. Ya, mira, y en realidad los únicos, como para redondear se ve, no hay figura de esto, ojo, pero más que nada como para hablarlo, que son test alternativos, que es lo que se están haciendo, que son los test rápidos, y que son los casos de los test de anticuerpos, que es un poco lo que hablamos la semana pasada. Si yo me infecto, mi cuerpo, mi sistema inmunológico va a generar anticuerpos contra el virus. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? No proyectéis, pues, si es muy fome lo que estáis sacando. Sí, tienes razón. Cero sentido del multimedia. Multimedia. Ya, cuéntanos tú, a mí, mirándote a ti. Ya, me miro a mí. Entonces, mira, corto. Cuando yo me infecto, soy capaz de generar anticuerpos. Y esos anticuerpos van a luchar contra el virus. Los test rápidos son igual que los test de embarazo, que detectan la presencia, en este caso, del test de embarazo de la hormona del embarazo, que es la hormona gonodotrofínica coriónica humana. Los test rápidos, lo único que detectan es si tú tienes o no anticuerpos, es decir, si tú estás luchando contra el virus. Pero aquí viene el problema. Y podemos hacer al tiro el link que por qué no se están juntando los asintomáticos.
Ya. Si yo, Mauricio Lillo, estoy infectado, no estoy generando anticuerpos, significa que soy asintomático, porque además quizás tampoco estoy generando ninguna enfermedad, porque lo que te genera la enfermedad principalmente también es la lucha de tu cuerpo, es decir, los anticuerpos liberan una cantidad de señales inflamatorias que hacen que te suba la temperatura, te sientas hinchado, te sientas mal. Es decir, es tu cuerpo el que está reaccionando contra el virus. Es un colapso inflamatorio, Es un finalmente. Es un colapso colapso inflamatorio causado por tu propio sistema inmunológico. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy asintomático, soy una carga viral, porque tengo el virus en mi cuerpo, no se está replicando, no estoy generando anticuerpos, y puedo traspasarlo según los factores de virulencia. Una persona infectada en Chile hoy puede infectar a 3 personas, hoy, como están las tasas de infección. En Alemania, por eso va a partir el fútbol la otra semana, puede infectar a una persona, 1.1, porque se hicieron bien las cosas. Me refiero a las curvas de epidemiología. ¿Qué pasa? En Chile, por lo que veo, y estoy tratando también de averiguar porque salió esto que un día Mañalich llegó y dijo, ahora vamos a tener una nueva forma de contar ¿cómo se llama? Los infectados. Hay tantos asintomáticos positivos y sintomáticos positivos. Es decir, y ahí a mí se me generó un poco la confusión. Porque desde que esto empezó, es decir, desde que uno se mete a la página del Johns Hopkins o en la Organización Mundial de la Salud, todos los países tiran juntos, es decir, hacen el sumatorio. Es decir, en Estados Unidos hay 1 millón de infectados, ahí juntan los sintomáticos con los sintomáticos. No hay un desglose como lo que está Pero pasando. hay un protocolo de definición de tanto de cómo se declara que alguien se ha sobrepuesto, cómo se declara un contagiado. ¿Sabes si hay protocolos de eso? Mira, lo único que se hace mucho, Porque sé que hay definiciones en distintas partes, pero claro, y no, eso no lleva hay un como buen un protocolo no o un hay un glosario protocolo, universal general. ha ido cambiando, todos los meses va cambiando. Por ejemplo, al principio se decía lo típico, temperatura sobre 38, no poder respirar, perder la voz, ya, eso eran síntomas de que tú eras sintomático positivo. Hace las 2 semanas atrás se agregó la diarrea. Por ejemplo, hay personas que no tienen aumento de temperatura, pero tienen mucha diarrea. Estaban llegando con problemas de deshidratación y se dieron cuenta que eran positivos al coronavirus. Entonces, y por eso, por esa forma de que como era un virus nuevo y no se sabían los síntomas, empezaron a también, desde el inicio de los testeos, a juntar a los asintomáticos con los sintomáticos. Y el tema es que eran positivos al virus y podían infectar. ¿Y cuál es la implicancia de...? Ah, perdona, te interrumpía, pero dale. Sí, ¿por qué esto es importante? Porque quiero dar una analogía, por ejemplo. ¿Qué pasa con la gente que tiene VIH? Uno puede ser VIH positivo, pero eso no significa que yo sufra de la enfermedad, pero soy capaz de transmitir la enfermedad. Por ejemplo, Mike Johnson está vivo todavía y él supuestamente era VIH positivo. O hay gente que siempre tiene el virus, lo puede transmitir, pero no se va a morir debido a la enfermedad. Y esto es exactamente el mismo punto. Y por eso es crucial el número de asintomáticos, porque son los asintomáticos los que contagian a la gente. O sea, el principal vector de contagio, esto ya era conocido hace un par de meses, Sí. es el asintomático, porque entre otras cosas, además, bueno, él mismo no manifiesta la enfermedad, probablemente no va a tomar medidas más estrictas de precaución, el resto no va a identificarlo como una persona que hay que mantener alejada durante lo que dure la cuarentena. O sea, si hay que poner especial cuidado en alguien, es en el positivo asintomático. Exacto. Entonces, ¿cuál es mi duda? Yo no sé, y de verdad yo no lo sé, si en el inicio de los tiempos estaban tomando en cuenta a los asintomáticos. Pero eso no se ha aclarado, porque yo he intentado, Eso no porque está aclarado. sé que ocurrió esa semana, en no sé cuántos casos que se corrigió, pero no sé cómo fue para atrás. No he encontrado esa Yo no he información, encontrado esa información. no logré entenderlo, a pesar de que me cuesta entender algunas definiciones, pero sí, igual me defiendo leyendo.
No logré entender, leí 3 explicaciones. Me costó, no caché al final desde cuándo se hacía. Creo que esto se solucionaría con una base de datos como protocolarizada en su entrega, con un diccionario, con un glosario. Ok, pero y eso es crucial, ¿por qué? Y esto es un poco lo que habló Kiwi, Premio Nacional de Ciencias Exactas, en una columna en CIPER, y tiene mucha razón. Es decir, el modelo chileno, que estas como cuarentenas selectivas, se explicaría solo si hay un buen testeo de la gente asintomática. funcionarían, solo sí. Eso, funcionaría solo si. Habláis mal. Perdón, es que puta, me pongo nervioso. El inglés, sí. Las cámaras. Ya, Las dale, cámaras. solo ¿Cachai o no? funcionaría, sí. Solo funcionaría si hay un buen testeo, una buena correlación de las personas asintomáticas. Claro, claro. O Y sea, por sobre todo es salir a testear para detectar a ese positivo asintomático. claro, y ahí me llama mucho la atención porque nosotros venimos hablando de esto, yo vengo hablando de esto desde enero. Hay un webinar que nos compartimos también, no sé si lo compartimos. Bueno, lo veníamos hablando con ustedes también. Pongámoslo abajo también, la gente necesita nuestros capítulos, les damos más material. Pongamos estos webinars, el de enero. El de enero. Febrero. Pero fue en febrero. La clave era ver los asintomáticos. Así que hicieron en Corea. Y es súper complicado tratar de... ¿Y por qué esto es importante? Porque a través del número total de infectados, uno puede hacer esas curvas de epidemiológica. Uno puede escuchar a Angela Merkel hace un mes atrás diciendo estos son nuestros rangos 1.1, 1.2. Si llegamos a 1.3 el factor de virulencia, el sistema de salud alemán se va a caer en agosto. Si llegamos a 1.1 vamos a estar bien todo el año. Es decir, estamos hablando de límites en Alemania marginales, es decir, de 1.1 a 1.3. Eso te puede diferenciar si tu sistema de salud puede colapsar o no. Porque ellos tenían los números globales bastante determinados. Pero Chile han dado bien en la cantidad de test si uno corrige en el último tiempo. Sí, O sea, sí, ese es mi punto es, y eso es lo otro, todos defendimos y se defiende Malaya y se defiende mucho con respecto al número de test. Claro, lo estamos haciendo súper bien. El punto es a dónde. ¿Hacia qué estrato? ¿Hacia las comunas más infectadas o no? ¿Me entiendes? Si está, ahora veo recién que se está haciendo un seguimiento potente con respecto a los asintomáticos. Yo creo que no quiero ser pesimista, pero perdimos un poco esa pequeña ventana de ventaja que teníamos. Si esto fue así, si es que no se tomaron los asintomáticos. Aunque las predicciones de los PIC estaban como por esta semana, no es normal que veamos ahora 1.500, 1.400 infectados, porque el número de testeos también ha aumentado, es decir, eso es proporcional. A mayor número de testeos, es probable que también... Es que la gente ve el global. Claro, pero en el fondo es identificando el foco, que está claro, el rol que juegan los positivos asintomáticos, aclarar esto en el ánimo de crítica constructiva Sí. a mi papá que nos está viendo y que reenvía este video a todos sus amigos. A todos sus amigos de fútbol, a la tía Maritza. A la tía Maritza que nos ve siempre, que no hay a mí me costó que algo me he metido el último mes, me costó y todavía no entiendo cómo es la contabilidad. Entiendo que también hay una plataforma que se está pidiendo, que se ha entregado, no lo sé. Pero para cosas tan sencillas como esa es difícil acceder a la información. Es como que podría hacerse un poco mejor. Podría hacerse mejor. Y podría separarse por edades, por comuna, bueno, creo que está comuna. Sí, pero también sería bueno como por edades. ¿Lo he buscado ese dato? Yo lo he buscado. Sé que hay una, la que bajé, pero no entendí lo de esta polémica de los asintomáticos. No la entendí porque no encontré el glosario que me llegue a las definiciones. Eso no está. Solo puedo encontrar las declaraciones y entre ellas tampoco las entendí bien. Bueno. Y el problema es que también el ministerio en un día actualizó como 5 veces.
Sí, pero bueno, eso puede pasar, porque quizás recibió Sí, información nueva o pues, fue un error. ¿Alguien se habrá mandado un cagazo? No sé, no sé, no sé. no sé, Y no no creo sé, que no lo vamos a ver. no sé. No lo vamos a ver. Así Oye, que eso, ya vamos bacán. a dar más la lata. Bueno, yo quería No, agradecer a toda la gente que nos escucha porque le compra polera a mi hermano de la talla de mi hijo. También el súper Solarium bacán. ahí, el Solarium ahí que está ayudando mucho. Te Ah, queda, te queda más apretada esa bueno, polera fea. la de la U. ¿Ah? Qué, Así que qué feo, weón. Salís con eso a sí, la calle, pero me imagino que con la cara tapada con la mascarilla para que no te reconozcan. para que no me reconozcan. Así Oye, que ya, deja de dar la lata. El vamos a mío dejar sigue de dar la siendo. lata. Sí, sí, deja de dar la lata, ya. Te dejo un abrazo, ¿ya? Ya, saludos a todos y Un nos beso a todos. quedamos pendientes con lo del murciélago Sí, y pues, eso. ya. Es que esto Yo por fin. está muy... Cambia. Sí, 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 Ya, el fin de semana el eso. murciélago, sí o sí lo están Ya, esperando. La están Cata lo esperando. pidió, la Sí, Cata Ártica lo pidió, dijo, ya, el murciélago, lo estoy el esperando. murciélago. Están esperando por qué el murciélago. Sí, va, Así que, y va las bien dietas ya. milagrosas, y las dietas milagrosas. Ya, yo también lo sé. Ya, nos vemos. Ya, un beso, chao.